Buenas tardes. Gracias por haber venido, por estar acá, a acompañarme. Voy a tratar pues de exponer pues básicamente los hallazgos de lo que ha sido esta investigación, ¿verdad? Que el resultado puede estar plasmado en este libro. Aquí tengo mi ejemplar, ¿verdad? Bellamente, ¿verdad? La portada de un buen amigo, Gilberto Arriaza, ex Royerense, la portada. Ya él también se había prestado en un libro anterior mío, ¿verdad? A obsequiarme, diríamos, que pudiéramos usar una de sus pinturas. Bueno, esta es una fuerza de investigación bastante larga, más de 25 años, casi 30 años, ¿verdad? Por el hecho de que yo he tratado ahí de mostrar un tipo de historia que no se resume a los hechos, a estar describiendo y mostrando los hechos, sino más bien ya buscando entender la interpretación de esos hechos, ¿verdad? Y cómo se relacionan unos con otros y el significado, ¿verdad? De esto. Una concepción de historia que se centra no tanto en los hechos, sino en los procesos, ¿verdad? La historia concebida como proceso, ¿verdad? Y entonces, en buena medida es lo que, y el título obedece a esto, ¿verdad? Desde una perspectiva, una metodología dialéctica, ¿verdad? Y en esa concepción de que la historia es proceso, no solamente es proceso, sino que es proceso político, ¿verdad? Es proceso interno, es decir, proceso nacional, ¿verdad? Eso se expone en el primer capítulo del libro, donde se construye el marco teórico. Es también un proceso fáctico, ¿verdad? Es decir, sí, se remite obviamente a los hechos, a lo que verdaderamente pasó, ¿verdad? Pero fáctico en un sentido amplio, ¿verdad? Y ahí es un poquito también ese sustrato teórico, diríamos, ¿verdad? Lo fáctico incluye los hechos y lo que yo llamo los no hechos, ¿ah? O sea, lo que realmente ocurrió, pero también lo que verdaderamente no ocurrió. Claro, no cualquier cosa, sino aquello que hubiera podido ocurrir. Es decir, lo que fue una posibilidad real en algún momento del proceso, y que cuando los seres humanos estaban justamente interactuando y generando la historia, pues era una posibilidad real, ¿verdad? Se concretaron ciertas tendencias, ciertas posibilidades y quedaron cerradas otras, ¿verdad? Un poco así como lo plantea Yacuría, ¿verdad? Sistema de posibilidades que se van, ¿verdad? Se van optando por unas posibilidades y se abre un nuevo sistema de posibilidades y se van cerrando otras posibilidades. Y en este sentido, pues esa búsqueda del significado, ¿verdad? Y que me llevó a la necesidad de construir un marco teórico, o sea, de generar ciertas categorías teóricas y cierta forma de manejar adecuado directamente al objeto de estudio, ¿verdad? Y tal vez eso es lo primero que podríamos ver en la diapositiva cuando yo digo, claro, para poder hacer un análisis dialéctico, la condición es de que el objeto de estudio sea también dialéctico, ¿verdad? Yo no estoy en una forma, diríamos, ortodoxa planteando que ese método se pueda utilizar para todo, que sea mejor que otros. No, es un método que nos da luces, una perspectiva diferente a otras metodologías, pero que sí, en este caso, el objeto de estudio, que son estos 50 años de proceso salvadoreño, desde 1969 a 2019, son los 50 años que abarco yo, plus, ¿verdad? Porque hay un capítulo de antecedentes, son 10 años más, ¿verdad? Nuestros antecedentes, que sí es dialéctico, es decir, para decirlo en términos muy simples, ¿verdad? Tal como hemos recogido aquí, ¿verdad? Es que la guerra lo que generó fue la paz, y entonces, claro, la guerra va gestando la no guerra, ¿verdad? La paz como la no guerra, o sea, la guerra termina negándose a sí mismo. Y si nos interrogamos de dónde surgió esa guerra, pues surgió de un periodo donde no había guerra, donde había paz, ¿verdad? Es decir, que la guerra vino a negar aquella paz de los años 70, que era la paz de la dictadura, que era la paz de la represión, la paz de los cementerios, ¿verdad? La paz que después se va a obtener no es la misma, ¿verdad? Está mucho más cualificada, tiene otras posibilidades. Pero entonces, la guerra, que es muy central en el estudio, es la guerra civil por la que atravesó el país, viene a ser el momento de la negación
del periodo anterior. Y por lo tanto la paz que se logra finalmente con los acuerdos de paz y su cumplimiento posterior es el momento de la negación de la negación, ¿verdad? Y ahí es en donde estamos con una metodología basándonos en buena medida en Hegel, ¿verdad? Porque es el filósofo, el pensador de la negatividad, de la negación, de alguna forma en Marx, aunque Marx maneja más lo de tesis, antítesis, síntesis, ¿verdad? Y desde luego también en Ellacuría, ¿verdad? Veamos la siguiente diapositiva donde yo planteo la categoría teórica central que yo construya en el marco teórico y que es novedosa de alguna forma, le llamo signo de los tiempos, pero muy directamente inspirándome justamente en el pensamiento cristiano, inspirándome en John Sobrino y sobre todo en Ellacuría, ¿verdad? A partir del Vaticano II, teológicamente se habla mucho de los signos de los tiempos, así en plural, a estar atentos a los signos de los tiempos, y ahí se da incluso una definición, ¿verdad? Yo la estoy poniendo en singular, ¿va? Me diferencio un poco, pero sí claramente me inspiro en esa perspectiva, en esa visión, ¿verdad? El signo de los tiempos, que un poco remite a lo que Hegel en el siglo XIX llamaba el espíritu de la época. Y él decía, es que los seres humanos, el hombre, somos hijos de la época, pertenecemos y no podemos desprendernos de la época, es como nuestra propia piel, ¿verdad? Pero claro, en el lenguaje la palabra espíritu está, digamos, estamos en otra etapa y tiene otros sentidos, ¿verdad? Hubo un tiempo del espíritu de las leyes que yo Montesquieu, etcétera, pero hoy, digamos, estaría un poco en desuso, aunque en el fondo el concepto es muy similar, ¿verdad? Y entonces el signo de los tiempos, muy ellacuriano, ¿verdad? La nominación, ¿verdad? Y otros elementos. Pero en segundo lugar, hacemos un día la segunda fuente teórica de la cual yo jalo mucho es Marx, ¿verdad? No tanto el marxismo, sino Marx. Y de Marx en concreto, el tema del factor determinante y factor dominante, que es una parte tal vez no muy conocida, ¿verdad? Cuando él habla de que en la sociedad moderna, es decir, la sociedad capitalista, lo que domina es la economía, ¿verdad? Y tal vez por eso en nuestra época, dice él, ha sido posible ver de que la economía es determinante en última instancia, siempre la agrega en última instancia. Pero ¿por qué antes eso no se había captado? Porque en otras épocas la economía no era lo que dominaba. La economía para Marx siempre es determinante en última instancia, pero en la época antigua, la época de la Grecia, del Demos, ¿verdad? La época de Roma, ¿verdad? En esa antigüedad lo que dominaba era la política. Y en la época medieval lo que dominaba es la religión, ¿verdad? Yo he tratado de trabajar un poco más allá de lo que Marx explica el porqué y ¿verdad? Cuáles son las razones de que una sociedad esclavista, la política, ¿verdad? En donde la defensa de tu propia libertad unida a la libertad de tu polis, es decir, una razón de por qué en la antigüedad la política domina todo y por qué en la Edad Media, ¿verdad? Esa media tan cristiana, ¿verdad? De señores y siervos, ¿verdad? Y donde la religión ocupa un papel totalmente dominante, es la gran herencia del Imperio Romano, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? El Imperio Romano Occidente se desmorona, se fragmenta, pero a nivel de lo que es el latín y lo que es la religión, el cristianismo se expande, se mantiene esa unidad, incluso más allá de eso, ¿verdad? Más allá de eso, ¿verdad? Y entonces aquí en la tierra, señores y siervos, y en el más allá, el Señor, el único Señor, ante el cual incluso los señores son siervos. Todos somos siervos ante Dios nuestro Señor. Un lenguaje muy medieval. Entonces Marx plantea eso. En la Edad Media la religión es la que domina. Yo he tratado de agarrar estas ideas, trasladándolas a mi objeto de estudio, y entonces hablaré de un factor dominante, un factor determinante, una dinámica, ¿va? Dinámicas determinante, dominante, pero ya quitándolo eso, es decir, no necesariamente el determinante va a ser siempre lo económico. ¿Por qué? Porque yo no estoy en última instancia, sino en una instancia, en primera instancia o en segunda instancia, ¿verdad? Pero entonces hay un factor que determina, que determinada
esfera de la actividad social, que yo diría, pues puede ser la dinámica económica, la dinámica social, la dinámica política, la dinámica militar, la dinámica ideológica, agarro estas 5, ¿verdad? ¿Qué es lo que determina que en un determinado periodo, en un cierto tiempo, domine una de estas dinámicas? Y entonces a esta la llamo dinámica determinante y esta es la dinámica dominante, ¿verdad? Entonces claramente, digamos, inspirándome en más, pero en un uso diferente, pues no estoy hablando de los 1000 años que duró Roma, pues, ¿verdad? Los 1000 años de la Edad Media, sino en unos periodos mucho más cortos, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, signo de los tiempos coincidiría con esa dinámica dominante. Ya lo vamos a ver cuando veamos los años 60, ¿va? Dominó, bueno, cuando se crea el mercado común centroamericano, se busca un modelo desarrollista, superar la dependencia del café, domina la economía. Lo dominante es lo económico, no es determinante, es lo dominante, ¿verdad? En los años 80 lo dominante es la dinámica militar, obviamente, ¿verdad? Entonces, cada periodo tendrá una dinámica dominante y sería una de las perspectivas de signo de los tiempos que es más o menos fija, ¿verdad? Los años 80, los años de la guerra, dinámica dominante, la dinámica militar. ¿Qué lo ha determinado? Bueno, es una pregunta a investigar, ¿verdad? Los años 60, los dominantes, lo económico, ¿verdad? Lo económico. Ahora, es muy fijo y por eso sí recurro, ¿verdad? Veamos la siguiente diapositiva, a Hegel, ¿verdad? Porque Hegel, todo, ¿verdad? No hay nada fijo, todo pasa, todo queda, pero pasa, ¿verdad? Siempre es un pasar y un ultrapasar, porque siempre surge la negatividad, ¿verdad? Un momento de afirmación, pero se genera la negación, ¿verdad? La dialéctica no solamente como la lucha entre opuestos, sino el hecho de que cada cosa genera su opuesto, termina negándose a sí mismo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Negación de la negación es una nueva afirmación, ¿verdad? Y entonces sigue, ¿verdad? Esa afirmación genera su propia negación y luego la negación de la negación. Es un pensamiento más allá de lo que es tesis, antítesis, síntesis, ¿verdad? Es una dialéctica, yo diría, más completa. Y eso permite para entender que el signo de los tiempos no solamente decir los años 80, los años de la guerra, sino cómo es que se va moviendo, qué etapas tiene esa guerra. O sea que entonces el signo de los tiempos no es esa fijeza en este periodo dominado tal, sino cómo es que eso empieza a negarse, ¿verdad? Y a trasladarse de forma que más adelante aparecerá como dominante otra de las dinámicas, ¿verdad? Incesantemente, ¿verdad? Entonces, claro, es una visión que requiere una perspectiva especial, porque entonces no es una foto fija, ¿verdad? Nos equivocaríamos con el que pretende hacer una pintura o sacar una fotografía a una cascada, ¿verdad? Lo más esencial de aquella catarata se pierde si consiste en el caer incesante del agua, ¿verdad? Entonces, claro, puede sacar una foto fija, pero, o sea, está muy lejos, ¿verdad?, de lo que es en esencia el fenómeno. Y entonces, en esa negación y negatividad, aquí tenemos justamente el ejemplo de Hegel, ¿verdad?, que es un ejemplo un poco complicado en principio, ¿verdad?, pero entendible, ¿va? La identidad entre la identidad y la no identidad. Es decir, la identidad entre la identidad y la diferencia, expresado más fácilmente, A, sea lo que sea A es igual a A es idéntico a sí mismo, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, y ahí viene el principio de la contradicción, ¿verdad? A es diferente de A. Eso Aristóteles lo rechazaba, la filosofía clásica rechazaba, ¿verdad? Aristóteles decía, lo verdadero es lo que no tiene contradicción, ¿verdad? Y Hegel va a decir, es al revés. La contradicción es signo de verdad. Y la muestra está en el viviente, ¿verdad? Nosotros mismos, ¿va? Yo sigo siendo yo, pero a la vez estoy continuamente cambiando, ¿verdad? Entonces, el viviente, la vida, significa justamente ese momento síntesis donde A es idéntico a sí mismo y a la vez diferente de sí mismo. Está cambiando. Y en ese consiste estar vivo, ¿verdad? Incluso la piedra, incluso el mineral, también cambia constantemente. Solo que el cambio no le viene de adentro, sino que le viene desde afuera. Y entonces hay otro momento más en esa dialéctica que bueno, es en el cual A se convierte en no A y por lo tanto generaría este rombo, ¿verdad? Donde en un inicio tenemos A
y al final como resultado no A. Todo eso va a tener aplicación en nuestro objeto de estudio, en nuestra interpretación del signo de los tiempos. Entonces veamos la última. En resumen, signo de los tiempos, ¿verdad? Estoy agarrando estas tres tradiciones teóricas, ¿verdad? Se llama, como en la tradición cristiana, ¿va? Está inspirada en el Yacuría. Su contenido es básicamente el de factor dominante, ¿verdad? Determinado por un factor determinante, como estaba planteando Marx, pero su funcionamiento teórico es básicamente como lo planteaba Hegel, ¿verdad? Es una dialéctica muy hegeliana en este sentido. ¿Qué pasamos entonces a la siguiente presentación, que sería los años 60, tomados como antecedentes históricos, que es para ver de dónde es que surge la guerra, pero también nos sirve como un ejemplo de ese manejo teórico, porque además con bastante, digamos, en una forma bastante favorable, bastante amable, ¿verdad? Tiene ciertas características de esa década que nos facilita para entender mejor el uso del método. En primer lugar, tendríamos un factor determinante que no es lo económico, sino que en este caso es lo político, es decir, la búsqueda de evitar que se repita en Centroamérica, en concreto en El Salvador, algo así como la Revolución Cubana. Por eso que el punto de partida es 1959, ¿verdad? Y el fracaso será 1969, cuando estalle la guerra con Honduras, ¿verdad? Y más adelante, en 1979, el golpe de Estado. 1989, la gran ofensiva del FMLN que abre la negociación. 1999, donde deja de ser miembros de la oligarquía los que asumen la presidencia y pasan a ser algo así como políticos profesionales. 2009, donde gana el FMLN, la alternancia. Y por último, 2019, que pareciera ser, a mi modo de ver, el cierre de ese periodo de transición democrática y la inauguración de una nueva etapa con muchos interrogantes, ¿verdad? Por eso me parece que es bastante coherente decir, partimos de la guerra con Honduras y terminamos, ¿verdad? No tanto con el gane de Nayib, sino con ese hundimiento de la clase política, que en buena medida son esos hijos de la guerra que han sido en buena medida protagonistas de la guerra, ¿verdad? Se cierra ese periodo. Una curiosidad, ¿verdad? Que el proceso tiene como esa cosa curiosa, ¿verdad? Que no tiene el porqué, ¿verdad? De que los años terminados en nueva resultan ser de una gran importancia, que nos facilita mucho poder hablar de los años 60, ¿verdad? De los años 70, los 80, porque entonces estamos hablando, ¿verdad? Del 79 al 89, del 89 al 99, ¿verdad? Que no es exactamente una década. La década debería empezar con un año que termina en 1, ¿verdad? Y terminar con un año que termina en 0, pero sí nos facilita, ¿verdad? Entonces, años 60. Pasemos a la siguiente: dinámica determinante, dinámica dominante. La determinante empuja, ¿verdad? O sea, la búsqueda de una estabilidad, que no haya una repetición de lo que ha sido la revolución en Cuba. Y también un cambio de política en Estados Unidos, de promover, ¿verdad? Acordémonos de la Alianza para el Progreso, ¿verdad? Kennedy mandando comida para minorar el hambre directamente, ¿verdad? Un montón de medidas ¿verdad? Porque, pues sí, la situación había un incendio en Cuba y aquí ¿verdad? La situación estaba igual o peor. Entonces, eso se iba a extender, ¿verdad? Y a la vez, doctrina de seguridad nacional y empezar a adiestrar a los militares por si no es suficiente el reparto de alimentos, prepararlos ya para una guerra que no será de Estado contra Estado, el enemigo interno, etc. Una política de doble carril. Me parece que es muy importante entender, eso es lo que permite la apertura política, ¿verdad? Que la oposición pueda tener representación proporcional al Parlamento y por lo tanto tiene sentido participar en las elecciones, ¿verdad? Porque ya no es que el que gana mayoría en un departamento pone todos los diputados, y entonces sí era que el partido oficial tenía la totalidad de los diputados. Ahorita va a tener sentido hacer oposición, incluso se va a permitir que ganen algunas alcaldías, incluso la alcaldía de la capital. Ya que gana la presidencia, pues se verá de que
Se ha empezado una cosa que no es auténtica democratización, cierta apertura, ¿verdad? Hay como límites de tolerancia, pero sí que lo que determina es esa búsqueda política que se va a apoyar entonces en un modelo económico que permita, diríamos, sustentar, ¿verdad?, esa dictadura en apertura, flexibilizada, que tal vez avanza en la democratización. Yo aquí he puesto muy detalladamente el avance, digamos, cómo serían los diferentes momentos de esa dialéctica que, repito, no es exactamente tesis, antítesis, síntesis, sino afirmación, negación, negación de la negación, pero son tres y entre medio, ¿verdad?, hay otros momentos intermedios, por eso que siempre salen 5 etapas también aquí. Es decir, surge un momento donde lo económico empieza a contradecir aquella intencionalidad política y aquel discurso, porque empieza a verse que ese modelo que se ha inspirado en la CEPAL, etcétera, pero que es mentira que sea en interés de toda la nación y en interés de todos los sectores sociales. No, hay unos sectores que están más beneficiados, ¿verdad? La élite se está acoplando a eso, está buscando una industrialización que le va a favorecer, ¿verdad? Y pronto se verá ganador y perdedor. Entonces empieza a ser de que lo dominante que venía en apoyo a la dinámica política empieza a contradecirla, ¿verdad? Tercer momento, ¿verdad? Surge una tercera dinámica, que después será como dinámica resultante, ¿verdad? Es decir, desde esa oposición de lo económico chocando con lo político, y empieza a surgir consecuencias sociales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, claro, toda la propaganda se hace de industrialización y que al país va a alcanzar el desarrollo. Las fuentes de trabajo están en las ciudades y en el campo lo que hay es una gran hambre. Entonces, claro, se genera todo un movimiento migratorio de campo a ciudad muy en exceso. Es cierto que se han creado algunos miles, ¿va? Yo pongo ahí cifras, etcétera, de puestos de trabajo, pero no para la avalancha que llega a la ciudad. Y entonces empieza a generarse problemas sociales que antes sí existían, pero no estaban tan a la vista, y de alguna forma, ¿verdad?, había un contraste, ¿verdad? En la ciudad estaba una clase media, la clase alta, ahora llega toda esta, ¿verdad?, villas miseria, ¿verdad?, gente, ¿verdad?, zonas de tugurios, ¿verdad?, y empieza, ¿verdad?, la ciudad a mostrar esas contradicciones. Y entonces la migración campo-ciudad, que pronto será migración del país para afuera, todavía no tanto hacia Estados Unidos, sino hacia Guatemala, hacia Honduras y hacia México, ¿verdad? Bueno, seguimos, y de esa dinámica resultante empieza a verse de que lo que se está generando una alta conflictividad social, ¿verdad? Se empieza a superarse aquello entre lo político y lo económico, y empieza a verse de que lo social será lo que pronto va a dominar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha venido en ese afán desarrollista una serie de cambios. Yo todo esto en el libro está mucho más detallado, con fuentes secundarias, ¿verdad?, pero es un periodo bastante estudiado, pueden dar mucha información de cómo el avance de la ganadería, pero claro, eso significa que zonas que antes eran agrícolas para granos básicos, etcétera, la gente es expulsada porque ahorita la zona para pastos, ¿verdad? Entonces, claro, es agropecuario, pero para el comercio, para el mercado mundial, y entonces, claro, genera problemas sociales graves, ¿verdad? En segundo lugar, el tema del algodón. Se suma a esos productos no tradicionales, el tema del algodón. Casi todos son gente que vive en la ciudad, profesional que vive en la ciudad, alquilan la tierra, siembran de algodón, empiezan a fumigar aquello. Después de unos años aquello está totalmente medado, empieza a decaer, entonces dejan aquello y se van a sembrar algodón en otra parte. No compran, solo alquilan. Pero eso viene a molestar, diríamos, a arruinar a muchos arrendatarios, gente que alquilaba pequeñas parcelas y que ahora ya nadie les alquila la tierra porque el propietario prefiere alquilarle a un solo algodonero, ¿verdad?, que paga de un solo, pues, ¿verdad?, en vez de estar, ¿verdad? Entonces, claro, se transforma mucho y para mucha gente es que ya no hay la forma de cómo sobrevivir, o sea, mucha afectación, ¿verdad?, a los arrendatarios, etcétera. Y por último, también los colonos van a resultar muy afectados a partir de una iniciativa gubernamental bien intencionada, porque eso es lo curioso, si desde el lado del gobierno uno puede ver buenas intenciones, ¿verdad?, pero como
Pues tal como nos prevenía Dante, ¿va? En la Divina Comedia, ¿va? Donde él dice, el camino al infierno está empedrado de buena intención, ¿va? Imagínense, ¿va? La cantidad de piedras para empedrar un camino, ¿verdad? Y eso va a pasar con la ley del salario mínimo en aquella época, ¿va? De pronto el gobierno establece un salario mínimo, ¿verdad? Que también para el campo, ¿verdad? Y establece que también a los colonos tienen que percibir ese salario mínimo, y la reacción de los terratenientes va a ser totalmente de rechazo. Ahí se pone un poco en duda a veces tesis muy ortodoxas y tal vez poco asentadas en la realidad, ¿verdad? Que el gobierno en función de la oligarquía, ¿verdad? Y que los militares al servicio de esa oligarquía terrateniente, etcétera. Y cuando uno ve las cosas, los militares tienen su propio proyecto desarrollista, no siempre encaja, ¿verdad? Y tienen su propia autonomía. Y de hecho, en este caso, lo que se va a precipitar es la repulsa de los terratenientes, que entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, se les está obligando a pagar salario mínimo, bueno, pero entonces ellos empiezan a cobrar la comida, cosa que nunca habían cobrado, ¿verdad? De forma que la gente, el jornalero queda peor que antes, ¿verdad? Recuerdan que son 75 centavos, ¿ves? Cuando era 2 y algo lo que se estaba pagando, ¿verdad? El jornal diario, ¿verdad? Colonos de la época. Y el tema de los colonos, si a los colonos habrá que darle salario mínimo, entonces lo que empieza a hacer es expulsar a los colonos. O sea que la medida resulta contraproducente, genera más problemas de los que viene a resolver, ¿verdad? Y es así como podríamos decir, se genera esa alta conflictividad social como resultado de aquella día. Y entonces ya en la siguiente vamos a ver cómo ese momento de negación de la negación, convertida en nueva afirmación, impulsa ya como factor determinante que empieza a dominar nuevamente la política, pero en un signo diferente. Ya no como unidad nacional, consenso, ¿verdad? Que ya la dictadura va a ser dicta blanda y vamos a... No, ahorita es la confrontación con esa dictadura, ¿verdad? Que se ha vuelto insoportable, ¿verdad? Y empieza, bueno, una serie de movimientos sociales que en realidad se han gestado justamente a partir del nuevo cuadro, ¿verdad? Lo que se pretendía en un inicio se vuelve a desbaratar. Cada momento, eso ya es la segunda mitad de la década. El año 68 la huelga de Andes, la primera gran huelga de Andes, ¿verdad? Después habrá una segunda. El año 67 la huelga de acero SADCB, la familia Borgonovo, ¿verdad? Iba a ser secundada por una serie de sectores, incluso obreros ferroviarios, los obreros de los puertos. Al final el gobierno presiona a la familia Borgonovo que readmita los despedidos, que ceda, ¿verdad? Y entonces empieza a verse de la conflictividad social y empieza a gestarse eso de las fuerzas de la oposición enfrentadas a las fuerzas del régimen, ¿verdad? Si quieres pasamos, ¿verdad? Hemos visto como en detalle esos 5 momentos, ¿verdad? Para entender no es solo la afirmación, negación, negación de la negación, sino que hay momentos intermedios, ¿verdad? En los cuales lo dominante deja de ser dominante, ¿verdad? Algo resultante termina siendo determinante de algo nuevo, ¿verdad? Este sería como la tríada dialéctica de todo el periodo de los 60, ¿va? Dinámica, repito, dinámica política a la izquierda es una dinámica determinante, dinámica económica es la dinámica dominante para esa década, dinámica resultante la dinámica social, ¿verdad? Sigamos. Pero ese triángulo se complementa con este otro triángulo invertido uno con el otro, formando un rombo donde nos aparece nuevamente la política, ¿verdad? A fines de la década, finalmente las elecciones del año 72, ¿verdad? Veamos a la siguiente a continuación, ¿verdad? La siguiente, ¿vale? Esta sería esa segunda mitad de la década, ¿verdad? Donde lo que aparece entonces como dominante en ese fragmento sería a la izquierda dinámica social y finalmente, ¿ven? El movimiento, lo que decíamos, signo de los tiempos, ahorita ya no pensando en una cosa fija para toda la década, sino como ese movimiento, ¿verdad? El signo de los tiempos consiste en esto, ¿verdad? En cómo de lo político pasamos a lo social, de lo social pasamos, de lo
económico a lo social y de lo social a lo político, ¿va? Es decir, es un proceso dialéctico en movimiento con esa contradicción, ¿verdad?, que se va renovando constantemente, ¿va? Seguimos. ¿Ven? Los dos, ¿va? Todo este momento, ¿va? Veamos la siguiente, que finalmente vamos a encontrar esa, ¿va?, esa diagonal, ¿verdad?, que expresa la tensión máxima. Sigamos para recordarnos del ejemplo de Hegel, ¿verdad? Démosle. Ya la habíamos mostrado antes esta. A igual a no A, ¿va? Una más. La oposición. A se ha convertido en no A. Es decir, vuelve a aparecer la dinámica política como sobresaliendo, ¿verdad? Esa esfera de la actividad social está, digamos, los hechos en torno a lo político están es como lo más importante, pero sus contenidos son los contrarios. O sea, es la dinámica política negándose a sí misma, ¿verdad? Negándose a sí misma. Entonces, para mí es importante el ejemplo de estos antecedentes, porque luego, cuando veamos la guerra, veremos que también se reproduce esa forma del rombo con esa diagonal, ¿verdad? Ya no con lo político, con otra de las dinámicas. Bueno, así que salimos ya de aquí, ¿va? Y pasamos entonces, después de la década de los 60, veamos las 3 décadas, ¿verdad? Los años 60, solo para recordarnos nuevamente cómo es, ¿verdad? Es el triángulo, esa tríada que habíamos visto. Pasemos los 70, ¿cómo van a ser? Fíjense, dinámica social, dinámica política, ¿verdad? La década de los 70 yo le llamo la sobrepolitización del pueblo salvadoreño, porque hay una politización hasta exagerada, ¿verdad? O estás con la UNO, Unión Nacional Opositora, o estás con el régimen, ¿verdad?, con el PCN, en fin, ¿verdad? Y orden y todos, ¿verdad? Y entonces esa polarización extrema, ¿verdad? Pero que tiende abajo a lo ideológico, ¿verdad?, como resultado de una sobreideologización, ¿verdad? Porque más adelante lo que va a haber es que ya no es suficiente estar con el régimen o estar en contra del régimen, sino que ya empieza, ¿verdad? Pero tú eres demócrata cristiano o eres socialdemócrata, ¿va? O eres comunista, o eres maoísta, o eres trotskista, y empieza aquello a fragmentarse con una intensa lucha de carácter ideológico, de forma que aquella unidad que era la nación dividida en dos, ahora se fragmenta muchísimo por esa sobreideologización que va acompañada de un aumento creciente del uso de la violencia, tanto por parte de la guerrilla, que son en la época más que nada comandos urbanos, ¿verdad? Pero si hay ciertos atentados, hay secuestros, etc. Y también el accionar represivo, que todavía no es del ejército, es básicamente de los cuerpos de seguridad y de los escuadrones de la muerte que ya están operando, ¿verdad? La siguiente, los años 80, a partir de esa ideologización, ¿verdad?, el uso de la violencia como el instrumento preferente de hacer política deriva finalmente en que la dinámica militar domine, ¿verdad?, y entramos plenamente en la guerra, ¿verdad? Pero la guerra se extiende, no se gana en sus primeras etapas, no es posible derrotar al enemigo y mucho menos hacerlo desaparecer, y entonces empieza a mostrar que eso es más complejo de lo que se pensaba, ¿verdad? Y habrá que empezar a leer teoría, ¿verdad?, cómo manejar el Estado Mayor, en qué consiste la guerra, ¿verdad? Empieza a leerse autores de fin del siglo XIX como el von Clausewitz, ese general prusiano, ¿verdad?, sobre la guerra, todo un tratado donde él ya define esa guerra moderna. La esencia de la guerra no es lo militar sino lo político, ¿verdad? La política la guerra no es sino la continuación de la política por otros medios, y por eso que habrá que echar mano a la dinámica política en el afán de ganar la guerra. Entonces, sigamos, ¿va? Llegamos a los 90, donde justamente es estar usando la arena política, ¿va?, para ganar la guerra, o sea, atraerme más aliados, quitarle aliados al otro bando, ¿va?, atraerme amigos, quitarle amigos al otro, etcétera, esa lucha nacional e internacional, ¿va? Pero finalmente deriva en ese nuevo descubrimiento que hacen los actores políticos, ¿verdad?, de que, bueno, si la esencia de la guerra es lo político, es
factible darle una solución política a la guerra, ¿verdad? Y si la guerra era solamente un medio, será factible dejar de considerarlo un fin, ¿verdad? Dejar de empeñarse en ganar la guerra como el objetivo y empezar, no, acordemos, ya son los medios, tal vez los mismos objetivos o muy similares los podamos obtener por otros medios, ¿verdad? Y es así como se entra a la negociación, que es una gran transformación ideológica, ¿verdad? Y que marca los años 90, ¿verdad? En definitiva, tenemos esa secuencia de diferentes triángulos que los vamos a ver ahora detallados como historia de la guerra. Son 5, aquí nos faltaría uno más, pero es ya el de la posguerra. Cada uno de esos triángulos estará marcando las sucesivas fases de la historia de la guerra, ¿verdad? Para ya no quedarnos solamente con los años 80 ha sido la guerra, ¿verdad? Y entonces, claro, aquí es uno de los hallazgos que a mí me parece que es importante entender que la guerra empieza no en una fecha determinada, sino empieza muy dialécticamente en una fase que pues entonces la siguiente historia de la guerra. Vamos a ver que hay una primera fase, yo le llamo de guerra irregular, en donde todavía no están definidos claramente los bandos. O sea, el FMLN como tal aún no existe, y el ejército, la Fuerza Armada, no es todavía la protagonista. Es más, tampoco se puede poner una fecha definida. Y ese problema de cuándo empezó la guerra, un problema bien delicado, bien complicado. A mí me ocupó bastante estar trabajando ese tema, porque dependiendo de la fecha que uno elija, estás en el fondo repartiendo responsabilidades, tal vez en forma muy unilateral. O sea, si la guerra empezó el 10 de enero de 1981 con la gran ofensiva del FMLN, que el FMLN la llamó ofensiva final, si ese fue el comienzo de la guerra, entonces la responsabilidad es del FMLN. Ellos fueron los que empezaron la guerra. Pero claro, para otros, no, a ver, esto no es así. La guerra empezó con el asesinato de Monseñor Romero, ¿ven? 24 de marzo de 1980. El frente ni siquiera se ha fundado todavía. Entonces, los responsables son los planos de la muerte, de Auschwitz, o sea, cambia, ¿verdad? No, la guerra empezó con el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, ¿verdad? Que puso fin al régimen militar. Ya no hay formalmente dictadura militar, aunque los militares van a tener más poder que nunca, pero ya no hay dictadura y tampoco hay democracia, ¿verdad? Será entonces que empieza la guerra, ¿verdad? O finalmente la guerra vamos a entender como esa intensificación del uso de la violencia hasta que llega un momento que ya el país está en guerra, pero en una forma muy dialéctica, muy a la dialéctica como la explicaba Engels, que la explicaba en una forma muy simplificada. Bueno, ha sido muy criticado, pero yo creo muy simplificada, pero muy comprensible, ¿verdad? O sea, empezar a calentar agua y tenés cada vez más agua caliente, y hay un momento donde el agua empieza a hervir. Y entonces Engels dice, esto es un ejemplo de cómo el cambio cuantitativo se convierte en cambio cualitativo. Claro, en el caso del agua, si decimos a los 100 grados, ¿verdad? Si estamos a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y para el agua congelada, lo mismo, 0 grados. Pero en definitiva, ¿vale? En un proceso histórico creo que nos sirve como ejemplo para entender, hay una intensificación de la violencia, ¿verdad? Del asesinato de Roque Dalton en adelante, ¿verdad? O tal vez a partir de las elecciones nuevamente fraudulentas del 77 y toda la represión, el baño de sangre que le siguió, ¿verdad? Pero es muy difícil decir en este momento. Más bien es, ¿verdad? En estos últimos años de la década de los 70, el país entró en guerra. ¿Cuándo exactamente? Bueno, hay un momento donde ya, ¿verdad? Ya nos quemamos, por decirlo así, metemos la mano, nos quemamos, ¿verdad? O sea, ya no es posible evitar la guerra, ya el país se precipitó. A eso le llamo yo la guerra irregular, ¿verdad? Pero esa guerra en la cual se trataba de, ¿verdad? De que... ¿Sí? Sería como una acumulación de diferentes sucesos, sí, de muy atrás, que venían acumulándose para que... Claro, exacto,
y donde hay responsabilidad de ambos bandos, ¿verdad? Porque a mí me interesa mucho mostrar de que es una dialéctica, ¿va? Donde el proceso es por la acción de ambos bandos, ¿va? De estos actores, pero fíjense, en una época donde sí existen varios grupos de guerrilla, ¿verdad? Una izquierda revolucionaria, izquierda armada, una parte de la izquierda está todavía en la lucha electoral, ¿verdad? Y hay escuadrones de la muerte, hay un ejercicio represivo muy genocida, etcétera, pero va como increciendo, ¿verdad? Va como increciendo hasta que ya es innegable que estamos en guerra, ¿verdad? En 1980 se habla de 20.000 muertos, ¿ven? Todavía no ha sido la ofensiva del FMLN. El FMLN se fundó hasta octubre de ese año, ¿verdad? Pero ya estábamos en guerra, ¿ven? Entonces, esa guerra irregular se transforma en una segunda etapa de la fase de la guerra total, ¿verdad? Que esas fases son siempre dialécticas, la negación de la anterior, ¿verdad? O sea, hay que regularizar la guerra, ¿verdad? Y ahí es donde no solamente el frente se une como tal, porque además comprende que por separado no será posible, y nos puede pasar como en Colombia, donde los grupos guerrilleros terminan luchando entre sí, unos contra otros. Porque uno controla una zona y si el otro grupo quiere cruzar, se lo impiden, o le hacen una emboscada, y algo de eso aquí empezó a pasar. Entonces hay que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Mínimamente de acuerdo, ¿va? ¿Será una unidad o será solo alianza? Esa es parte de las discusiones, ¿verdad? Pero entonces guerra total porque es ahora exterminar al otro, ¿verdad? Como decía Dawson y lo pone en el himno, ¿va? Que El Salvador sea la tumba donde los rojos terminarán. Y todavía sigue, por la estrofa me parece importante la segunda parte, donde dice, salvándose así América. O sea que en El Salvador está en juego salvar o no a América de los rojos, ¿verdad? Puede hacerlo desaparecer, pero del otro lado es algo similar, ¿verdad? No se trata solo de derrotar al ejército, no, hacerlo desaparecer, no solo derrotar a la oligarquía, sino que ya no hay, o sea, es hacer desaparecer al otro. O sea, ambos bandos están en esa etapa, en esa búsqueda. La derrota total, y que también implica que cualquiera que esté en el otro bando es mi enemigo. No necesariamente un cuadro dirigente, puede ser un base, ¿va? Una base organizada, un simpatizante, ¿ven? Y por eso también la cantidad de víctimas tan grande de ambos bandos, ¿va? Porque también la guerrilla, ¿verdad? Mata a un vigilante, a un sereno para quitarle el arma, es parte del enemigo, ¿verdad? Y acuérdese que en algún momento, y son gente más humilde que ustedes, que nos, pues sí, pero es que la etapa está mostrando eso, ¿verdad? Ambos bandos, ¿va? Cualquiera puede caer víctima. Más adelante sí van a distinguir y van a cambiar eso, ¿va? En la siguiente etapa, más allá de esa guerra total, cuando ya se comprueba que eso no lleva a la victoria, el ejército hace grandes operativos, 5.000, 7.000 hombres, cierra el círculo, y la guerrilla simplemente lo que hace es esfumarse, desaparecer por ahí, ¿verdad? Y aprende a combatir en estas circunstancias, ¿verdad? Aplicando un principio vietnamita, ¿verdad? De enfrentar lo mucho con lo poco, y lo poco con lo mucho. O sea, un operativo de 5.000 tropas dejaban 10 combatientes y el resto de la fuerza la sacaban para no comprometerla, no ir a tener una gran derrota. Y estos pocos francotiradores causándole bajas, enfrentándolo mucho con lo poco. Pero con esa otra fuerza le caían todavía a la retaguardia, un puesto de 20 guardias, le caían 200 guerrilleros. Atacar lo poco con lo mucho y lo mucho con lo poco, ¿verdad? Y eso llegan a aprenderlo muy bien, ¿verdad? Y ya tienen estado mayor, y tienen hospitales de campaña, y tienen cocina, y vaya, el combatiente se acostumbra a eso. Yo solo combato, el resto no tiene solucionado. En la siguiente etapa no será, en la siguiente fase no será posible así, ¿verdad? La fase, te fuiste, pero quédate ahí, la fase de guerra integral, ¿verdad? Que es la fase más larga, ¿verdad? Que es cuando Estados Unidos plantea, no, este tipo de guerra, ¿verdad? Lo militar debe ser solamente un 10%, 90% de lo político, ¿verdad? Y va a ganar quien conquiste la mente y los corazones de la población, y un montón de cosas que ellos no han aprendido de su guerra en Vietnam. Perdieron esa guerra, pero sacaron muchas lecciones. Y de alguna forma imponen, vaya, a tiempos de Duarte, va un nuevo esquema, donde ya no buscan destruir, aniquilar al FMLN, sino sacarlo de su zona, sobre todo
quitarle el contacto con las masas, ¿verdad? Y entonces el FMLN va a tener que adaptar a esa forma de guerrear, es decir, volver a guerra de guerrilla, extender la guerra por todo el país, pues se da cuenta, lo que están tratando es de aislar, dejarnos ahí, ¿verdad? La zona que controlar, que nos quedemos ahí, pero que ya no nos podamos expandir, porque ahorita andan batallones de cazadores, ya no batallones de acción inmediata, ¿va? Patrullando y llevando, ¿va? Acción social en los cantones, en los pueblos, para ganarse a la gente, el plan CONAR, un montón de elementos. Y entonces viene esa guerra de las pulgas, le llamó el FMLN, va a estar picoteando, ¿va? Picoteando, va como pulgas o como hormigas, dice que no matan al elefante, lo pueden volver loco, algo así. Realmente cuando uno estudia historia antigua, sí, los romanos al final aprendieron a cómo enfrentar ejércitos que traían elefantes de guerra, pues con flechas incendiarias, o sea, no mataban al elefante, pero claro, el elefante empezaba, ¿verdad?, a arder con aquellas flechas y entonces se encabritaba y terminaba haciendo destruir su propio ejército, ¿verdad? Entonces es algo así, ¿verdad? Y es algo que ya Curiá también muy dialécticamente decía, es que claro, el gobierno de Duarte ha planteado una economía de guerra y entonces el FMLN responde con una guerra a la economía, ¿verdad? Es decir, la explicación de por qué ese sabotaje sistemático. Y bueno, llegamos entonces a la guerra con negociación. Yo le llamo así porque la negociación no es que pare la guerra, no es en lugar de la guerra sigue, pero ahorita cada vez más claramente la mesa de negociación es la que manda en el proceso, ¿verdad? Se activa o desactiva las ofensivas militares, etcétera, en función de lo que pasa en la mesa de negociación, ¿verdad? Y ahí es donde ya hay un vislumbrar que se necesita, ¿verdad?, buscar una solución política negociada. Y finalmente la última de las fases de la guerra, la posguerra, va a entender que también es parte de la guerra, porque no era solo firmar unos papeles, ¿verdad? Tenían que cumplirse los acuerdos, no solo los militares, sino sobre todo en las elecciones del 94. Naciones Unidas lo decía muy claramente con mucha razón, ¿va? Las elecciones del 94, las primeras donde iba a participar el FMLN, eran muy decisivas porque eran parte de los acuerdos de paz. O sea, si al final no se permitía a la izquierda participar, pues entonces era igual que había sido siempre, ¿verdad? Fraudes y violencia y muertos, ¿verdad? Entonces tendría que haber, ¿verdad?, esas bases democráticas mínimas. Entonces, claro, eso, ¿verdad?, habrá o no violencia, ¿por qué tanta? ¿Verdad? Consideramos que eso rompe los acuerdos, aunque ha habido algunos muertos, aceptamos el resultado, ¿verdad? Finalmente así fue, ¿verdad? Entonces por ahí termina la historia de la guerra y vamos a entrar a la historia de la paz. La historia de la paz, en primer lugar, y yo creo que eso sí fue un hallazgo, porque muchas de estas cosas fueron en el transcurso, pues, del avance de la investigación, encontrar ciertas cosas, ¿verdad?, que no había que pensarla como algo posterior a la guerra, así en forma tradicional. Después que termina la guerra empieza la paz. No, la historia de la paz corre simultánea a la historia de la guerra, ¿verdad? Tiene sus propias etapas. Y claro, en parte porque yo decía, en la historia de la guerra, en el fondo, y esto está visto con más detalle en el libro, hay una relación dialéctica entre los actores políticos y los sujetos sociales, que es muy importante, ¿va? O sea, el pueblo como protagonista, ¿va?, es decir, sujeto social, ¿verdad? Entonces hay una exasperación que impulsa a la llamada vanguardia, la está empujando, ¿verdad?, a que se lance a la guerra, sobre todo después del asesinato con el señor Romero. Entonces habría un momento de movilización masiva del sujeto social, ¿verdad? Pero después, ya entrados en la guerra empieza a convertirse en una cosa para profesionales, para gente joven. O sea, no todos pueden participar, ¿verdad? Condiciones familiares, condiciones de edad, condiciones de salud, laboral, muchas cosas influyen. Entonces, claro, el movimiento social va bajando, en parte por la gran represión, pero en parte también porque los actores políticos empiezan a sustituir, ¿verdad? Empiezan a sustituir. Y también del otro bando, ¿va?, que también se van desactivando escuadrones de la muerte, tanto activista de arena que andaba armado, y empieza a ser ya cosa de los militares. Los militares se hacen cargo de la guerra, ¿verdad?
Y entonces llega un momento que esa sustitución empieza de alguna forma la guerra a hacerse a costa de estos sectores sociales que antes apoyaban, ¿verdad? Por eso decía, claro, de esa movilización activa se pasa a una situación de solo expectativa, ¿verdad? De a ver qué va a pasar y tal, ¿verdad? De solamente espectador, donde como espectador todavía tenés sus preferencias, pues como en el deporte, ¿verdad? Estás en la grada gritando, pero ahí son, si es fútbol son 11 contra 11, son ellos los que dan patada, ¿verdad? Y los que pueden no meter gol, ¿verdad? Aunque vos bandeás con la camiseta, o sea, solo espectador. Y llega un momento donde sí, llega el momento del cansancio de la guerra, de la desmovilización pasiva, que creo que juega un papel importante para impulsar la negociación. O sea, el hecho de que la población está ahora muy distanciada y exigiendo que los actores se pongan de acuerdo, que termine ya la guerra, gane quien gane. Y así lo dice mucha gente que antes estaba bien comprometida con uno de los dos bandos. Que esto acabe ya, gane quien gane, ya no se aguanta, ya no se soporta. Pero también que empieza ese tema de que empiezan cada vez a diferenciarse menos, ¿verdad? Porque ya no solo el ejército hace reclutamiento forzoso, también la guerrilla está reclutando a la fuerza, ¿verdad? Y ya no solamente el ejército llega a decomisar alimentos y tal, también la guerrilla empieza muchas veces a abusar, sobre todo en el campo, etcétera, ¿verdad? El minado, ¿va?, que practica el FMLN en muchas zonas, que claro, necesita hacerlo frente, ¿verdad?, a los bombardeos, todo el poder de fuego del otro enemigo, pero claro, eso también causa muchas víctimas civiles. Entonces, claro, hay una labor de propaganda, pero también se apoyan hechos. Si hay un montón de gente amputada, no solamente soldados, también campesinos, población, niños, ¿verdad? El gobierno va a utilizar mucho esa propaganda, ¿verdad? Reclutamiento de niños. Entonces, todo eso va cargando, ¿verdad? Esa situación de abuso. Ha empezado la guerra para liberarlo al pueblo, pero al final se está haciendo costillas de él. No es de extrañar que se termine, ¿verdad?, en un momento de negociar la paz, ¿verdad?, donde la población que está pidiendo, pónganse de acuerdo, y los que están en esa negociación lo captan. Aquí el que retrase eso va a perder el apoyo. O sea, no podés salir, dicen, fracasó esto, si te adjudican que la culpa es tuya, ¿verdad? Entonces esa dialéctica, ¿verdad?, que termina en esa indiferencia, o sea, la gente un poco, ¿verdad?, gane quien gane. Se va a ver en el año 94, primera vez que hay elecciones democráticas en el país, tal vez desde tiempos de Araujo, había habido una elección más o menos, desde entonces, imagínense, ¿verdad?, donde la izquierda está participando, y en cambio la participación como del 50%, la mitad de la gente no fue, ¿verdad?, y mucha gente un poco indiferente a quede quien quede. Claro, y esa indiferencia de la gente en parte es porque hay poca diferencia entre Arena y el FMLN. La gente empieza a percibir que no hay tanta diferencia. Hay que adjudicarle, no es una despolitización del pueblo, no es una determinada perspectiva. Bueno, en la historia de la paz yo captaba que hay una dialéctica, pero es un poquito más abstracta, más relativa a los actores políticos, que sería la dialéctica entre la política de diálogo, negociación, y la política contraria, elecciones, democratización. Porque yo veía, bueno, la historia de la paz, aquí hay una etapa donde se abrió el diálogo, y habría una etapa previa de prediálogo, ¿verdad?, una etapa después del diálogo de prenegociación, finalmente negociación, al final cumplimiento de los acuerdos. Entonces, diálogo y negociación son dos cosas diferentes, muy diferentes. Porque el diálogo busca ganar la guerra a través del diálogo, ¿verdad?, usándolo como una arma política más, ¿verdad?, demostrar que es el otro el que no quiere terminar la guerra, yo estoy dispuesto a ceder, etc., pero es el otro, ¿verdad? Bien. Y mientras que la negociación sí busca terminar la guerra, y está claro de que para que el otro ceda yo voy a tener que ceder también, ¿verdad?, y los dos estamos interesados en que esa negociación sea exitosa. Entonces, en términos más filosóficos, yo digo el diálogo, ¿verdad?, como un medio, pero su fin quedaba afuera, porque es ganar la guerra, mientras que el diálogo es una medida política, mientras la negociación su fin es interno, es un medio político para un fin que es también político, ¿verdad? Esa sería como la definición más abstracta. Pero en definitiva, ¿cuál es la dialéctica entre esas dos políticas de guerra, ¿verdad? Cada vez que lanza una propuesta de diálogo, negociación del FMLN, FDR, le responde del lado gubernamental, no hay nada a negociar, ¿verdad?
¿verdad? Ya va a haber elecciones, vengan, dejen las armas y participen en las elecciones, ¿verdad? Vamos a democratizar el país. Y claro, sí hay elementos, así como ha habido rondas de diálogo, propuestas del frente, se puede medir todo eso, también hay del lado gubernamental, hay que aceptar, también hay democratización. Claro, yo digo, es una democratización sin democracia. No es cierto que haya democracia. Hay, como decía Yacuría, fachada democrática. Cuando le acusa a Duarte, es una fachada democrática. Pero bueno, eso lo dicen en el año 88, ¿va? Y Duarte estaba en el poder desde el 84. ¿Verdad? No es que desde un inicio, ¿no? Le daba un cierto tiempo, pero después, ¿verdad? Si comprueba, es solamente una fachada democrática, ¿verdad? Pero sí ha habido democratización, o sea, es cierto que ha habido por fin elecciones, ¿verdad? Aunque el resultado es muy cuestionable porque las urnas las trasladaba el ejército y las urnas venían llenas de votos para el PDC si el comandante militar del lugar era PDC, o para PCN si era PCN, o para Arena, es decir, hubo elección. El frente trató de impedirla militarmente y no pudo, hubo elecciones, ya es un dato. En esas elecciones, ¿verdad? Arena saca diputados, el partido más votado, el PDC, pero con el apoyo del PCN, los diputados del PCN apoyando a Arena, entonces Dawson tiene que ser el próximo presidente, surgido de elección, y Estados Unidos se niega. Viene impulsando a la elección, viene patrocinando, financiando, o sea, no puede aceptar ese resultado. Si el propio Estados Unidos ha acusado que Dawson ha sido el organizador de Escuadrones de la Muerte, que es el autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero. Eso lo ha venido diciendo Estados Unidos. Le ha quitado la visa. Ya en aquel tiempo hacían eso, quitar la visa. ¿Cómo va a permitir que Roberto... Pero ese es los resultados de la democracia. Claro, la democracia es muy falseada, ¿verdad? Y entonces imponen, ¿verdad?, que la Fuerza Armada, ¿verdad?, y Fuerza Armada entonces propone a Álvaro Magaña para mientras. Pero bueno, el hecho es que se instala una asamblea constituyente y crean una constitución firmada por el propio presidente de la Asamblea Constituyente, Roberto Dávila, y todos los diputados de la época. Diciembre del 83 hay nueva constitución. Significa que ya no se va a gobernar más por decreto, que era la situación después del golpe de Estado del 79, gobernar por decreto. Entonces, ahorita ya hay una constitución y en base a ella, elección del año 84. Por primera vez desde tiempos muy inmemoriales, ¿verdad?, desde Araujo, gana un civil, ¿verdad?, y sube Duarte. Claro, un civil apoyado por Estados Unidos con el pacto con la Fuerza Armada. Hacen trampa con los datos, pero respetan los porcentajes, que es lo que cuenta, ¿verdad? Más o menos duplican el número de votos, ¿verdad?, para poder decir la afluencia ha sido masiva, los salvadoreños bajo las balas, ¿verdad?, los votos contra la muerte, gran propaganda. Pero bueno, ha habido elecciones y hay un resultado, un civil, ¿verdad? Por primera vez un civil. Y viene ese gobierno cristiano que va a seguir impulsando reformas estructurales para poder decir a la FDR, bájense de las montañas, estamos haciendo lo que ustedes proponían hacer. Año 88, gana Arena, gana la ciudad capital, gana mayoría del Parlamento, ¿verdad? El que después será presidente, ¿verdad? Me refiero no a Cristianes, todavía no Cristianes, sino Calderón Sol en la capital, ¿verdad? Y año 89 gana Arena y entonces hay que el partido que está en el gobierno acepta ese resultado, que un partido opositor, que se llama Arena, ha ganado y que Cristianes asume, ¿verdad? Y sin mayor problema, claro, en el marco de la guerra, todo es también para derrotar, pero sí hay una serie de hechos como para decir, sí, ciertamente ha habido avances de democratización, y entonces realmente en la negociación al final se entrelazan ambas políticas. Yo al principio solo veía, o sea, se impone la negociación que planteaba el Frente desde el año 81, no, un momento, o sea, ahí también se impone elecciones de democratización, se conjugan ambas, como una trenza, diría yo, ¿verdad? Y es por eso que el Frente va a aceptar que Cristiano es presidente de la República, en primer lugar, y que va a seguir hasta que termine el mandato. No va a haber un gobierno provisional como resultado de la negociación. Segundo, acepta el calendario, que las próximas elecciones van a ser hasta el 94. Después hasta se va a quejar de muy poco tiempo para prepararse. Pero va a aceptar un montón de cosas. Es decir, por eso algunos dicen, no sé, es que se viene un proceso desde el año 84 con el presidente Duarte. Porque claro, el Frente va a aceptar, y en definitiva, el sistema acepta al Frente,
y el frente acepta el sistema, ¿no? Hay esa dualidad, hay esa dualidad que va a dar mucho juego. Yo en esta historia de la guerra es que he mostrado algunos diagramas de las fuerzas políticas, claro, que no nos sirve cuando está muy sencillamente expresado. Vaya, quedémonos aquí, porque lo primero, en una sola línea, ¿vea? El planteamiento de Duarte: a mi izquierda está el FMLN, el PDC en el centro y Arena a la derecha. Yo soy el centro, ¿verdad? Eso es falso. Realmente al frente lo tiene marginando. Para otros actores el frente no está, porque no es un partido legal y no participa en elecciones. Pero tampoco el PDC lo puedes poner en el centro, sino que está a la derecha del centro. Ahí en esa época van cambiando, pero hay normalmente unos 6 partidos. Y todos unos más de derecha que otros. Cuesta incluso delimitar cuál es más extrema derecha y cuál menos, porque en ciertos temas, pero claro, es que el esquema lineal es demasiado simple para una realidad compleja como la realidad social y política. Por eso yo planteo, veámoslo como un triángulo, y ahí veremos de que no se trata de una polarización, como siempre los politólogos hablan, lo malo es la polarización, como que son 2 polos, ¿verdad? Bien, 2 polos es la electricidad, ¿verdad? Pero no, aquí han sido 3 polos. Hay uno que está en las montañas, sí, pero es un polo, se cuenta con él. En función de él ha sido el pacto de Apaneca, un montón de cosas. No es cierto que el sistema de partidos haga abstracción como que el otro no existiera. Claro que lo toman en cuenta. En función de eso son muchísimas iniciativas, ¿verdad? Entonces es esa teoría de los 3 polos que se mueve ese triángulo. Veamos las siguientes días. Se mueve, o sea, no tiene por qué ser tan equilátero, sino que se mueve. Habrá un periodo donde el FMLN, el periodo anterior a no se puede subir al anterior. Vaya. El PDC ha subido al gobierno, entonces claro, el FMLN está como más proclive a coincidir en ciertas cosas con Arena, que está atacando, ¿verdad? Que está atacando al PDC, ¿verdad? Después, el periodo siguiente, ¿verdad? Ha ganado las elecciones en el 88 y luego otra vez en el 89. Por ejemplo, Arena tratando de destruir todas las cooperativas de reforma agraria. De pronto el Frente descubre que está más cerca del PDC, a salvar esas cooperativas, a darle sector, mientras antes todo era parte del programa contra insurgente, ¿verdad? Claro, ahí ha habido, yo diría, una concepción muy equivocada, que yo no sé si es de origen leninista o quién se la inventó, ¿va? Lo de quién es el enemigo principal y más peligroso, ¿va? Entonces durante un tiempo el frente irá el PDC, porque es el proyecto de Estados Unidos y está apoyado por el ejército y no sé qué, haciendo abstracción de temas ideológicos, haciendo abstracción de que parte de su propio programa lo está realizando el PDC, que además han sido sus aliados antes, ¿verdad? Entonces todo eso, que para mí es muy débil, ¿va? Y es muy equivocado, se desvanece cuando Arena gana, y de pronto una Arena casi fascista, ese es el verdadero enemigo, ¿verdad? El enemigo principal es peligroso de Arena, el partido de Davos, ¿verdad? Y la gran conmoción nacional e internacional cuando gana Arena, y todo el mundo cree que se va a recrudecer la guerra, ¿verdad? Que van a empezar a aparecer torturados y cadáveres por todos lados como a inicios de la guerra, ahí esa visión, ¿verdad? Pero yo creo que ese sí, ¿verdad? O sea, la derecha, la extrema derecha es el enemigo principal del paz peor siempre, ¿verdad? Y no eso de dependiendo, ¿verdad? Dependiendo, pero claro, mucha política se definió en base a esas cosas, ¿verdad? Veamos el centro político. Lo del triángulo también me sirve para ilustrar una tesis que mucha gente me la discutía, ¿verdad? Incluso gente de la FDR, que yo planteaba si había un centro en mitad de la guerra, que era el FDR. Me parecía que eran los únicos que de veras estaban buscando la solución política negociada y que además no habían tomado las armas, ¿verdad? Entonces el centro, por su contenido, por su propuesta, es los partidos que están en el FDR, incluido el MIT, que era parte de, ¿verdad? Pero claro, inmediatamente, ¿cómo va a ser así? Si el FDR venía aliado con el FMLN, incluso ha sido el FDR el que ha generado la propuesta del gobierno democrático revolucionario, las plataformas. O sea, hubo tiempo donde la cabeza ideológica era esta centro izquierda. Claro, la figura del triángulo me sirve para mostrar
de que lo que estoy diciendo desde una perspectiva dialéctica no es tan irrazonable. Es decir, el centro puede ser centro aunque esté más cerca de uno de los polos, tal como es el centro de un triángulo, dependiendo de cómo dibujo el triángulo. Claro, me interesa dibujarlo de forma tal que se vea ese centro, es el centro del triángulo, o sea, del sistema de partidos, y a la vez está mucho más cerca del FMLN que de Arena o del PDC, ¿verdad? Y seguimos. Bueno, rizando el rizo, ese centro lo levanto, ¿va? Y de alguna forma surge una pirámide, porque entonces representaría que esa fuerza del FDR se separa de la base, que es la confrontación militar. Se están ahí confrontados y arriba, ¿verdad? Como en una pirámide en 3 dimensiones, ¿verdad? Bueno, muy bien. En definitiva, recordemos la tesis, ¿verdad? 3 polos ha habido que tienen esas siglas, PDC, FMLN, Arena. En la siguiente, el contenido de esos polos. En definitiva es de que se están enfrentando 3 estrategias para salir de la crisis nacional en la que se está. Y no solamente política, social, económica, de todo tipo. La salida a la crisis nacional, una propuesta de salir, la revolución. En respuesta a la revolución, la reacción, que de ahí el nombre de reacción, porque reaccionan. ¿Verdad? La reacción, ¿va? Representada por Arena, ¿verdad? Y la reforma, que aparece aquí como en medio, ¿verdad? Pero es otro polo, ¿verdad? Otro polo igual de extremista, enfrentada a la revolución y también a la reacción, ¿verdad? Y Arena se enfrenta a la reforma con igual virulencia que con la revolución, ¿verdad? Sí, en definitiva, quien ha quitado las fincas ha sido justamente la democracia cristiana. Entonces, esa es la polarización de facto que hubo, ¿va? En la década de los 80. Bueno, creo que por la hora tenemos un poquito más todavía como para mostrar muy brevemente la historia de la democracia. Mira, la historia de la democracia esta vez la más compleja, tal vez la más importante, porque es la transformación ideológica en la mente, ¿verdad?, de los actores políticos, ¿verdad?, sobre todo de la dirigencia, ¿va?, pero también los cuadros intermedios, que es, digamos, que no están fingiendo, o sea, sí realmente han transformado su pensamiento. No es una traición lo que están haciendo, ¿verdad? No es que hayan dejado a un lado los principios, sino que realmente hay una... ¿verdad? Yo lo he tratado de resumir en una sola frase: tratando de transformar al país, los actores políticos se transformaron a sí mismos. Y ese es en buena medida un resultado importante de la guerra, ¿verdad? De que Arena termina la guerra transformada, esa derecha termina transformada, por decirlo así, buscando ser una derecha civilizada, ¿verdad? Y también la izquierda revolucionaria, ¿verdad? Bueno, los partidos en la negociación, ese sería como el dibujo, hay como un cuadrado, ¿verdad?, que son los partidos que están, y está el partido en el gobierno, Arena, y el FMLN. Veamos la siguiente. La tesis es de que cuando se establece la mesa de negociación, todo ese paralelogramo, ¿va?, una figura de 3 dimensiones, gira, ¿verdad?, en torno al eje que es Arena y FMLN. Los partidos que no están participando en la negociación, que son todos, porque el FDR convertido en Convergencia Democrática no se le está aceptando, ¿verdad?, ni tampoco ninguna organización social. Si Jacobí hubiera estado vivo en la época, no lo hubieran tampoco invitado. Es decir, es una cosa entre los guerreristas lo que están poniendo de acuerdo, ¿verdad? Entonces, esos partidos que están en ese cuadrado son movidos por lo que pasa en la mesa de negociación, al tal punto que cuando se ponen de acuerdo en la reforma de la Constitución, algo así como la tercera parte de los artículos es casi una nueva Constitución por la vía de la reforma, entonces se les pide que aprueben eso, ¿ves?, y que lo aprueben antes de que termine el mes de abril. O sea, tiene hasta el 30 de abril, porque el 1 de mayo asume la nueva Asamblea Legislativa y le va a tocar ratificar. Se va a respetar la Constitución. Se puede alterar, sí, el mecanismo es una Asamblea Legislativa aprueba la reforma y la siguiente debe ratificar. Y como lo que mandaba era lo que habían acordado en la mesa de negociación, ¿va?,
Hay artículos que están, al parecer, por lo que dicen, redactados por los propios Chafik, tal vez incluso con mala redacción, y no se le puede tocar ni una coma. O sea, lo que viene deben aprobarlo, y que el diputado que se oponga está como en contra de la paz, ¿verdad? Le van a exigir que levanten la mano y aprueben eso para que la siguiente pueda ratificar, y entonces lo que va a hacer el gobierno y los partidos de la COPAS va a ser no ratificar, sino bueno, hasta que termine la negociación y el frente ya se haya comprometido a entregar las armas, etcétera, entonces ratificaremos, ¿verdad? Pero sí que eso se hace, y entonces se muestra, se van a incorporar una cosa que van a llamar la COPAS, pero como para decir que de alguna forma se den cuenta, participen, que firmen, para que no digan, pero sí, prácticamente ha sido entre Arena y FMLN que se define todo. Esta historia de la democracia, bueno, es medio complejo, no vamos a entrar en ese detalle, pero sí que, digamos, yo doy una serie de definiciones de cómo todo ese pensamiento negociador y de entrar en una verdadera democracia ha pasado por varios momentos dialécticos. El primero era solamente la táctica, después ya pasa a ser estrategia, después afecta la teoría, más adelante la doctrina y por último la ideología. Entonces, claro, la ideología responde a clases sociales, ¿verdad? Ideología proletaria, ideología campesina, ¿verdad? Ideología oligárquica, ¿verdad? Ideología de izquierda o de derecha. La doctrina es una elaboración ideológica, pero ya tiene su propia, ¿verdad? Por ejemplo, el neoliberalismo es una doctrina, el marxismo-leninismo es otra, ¿verdad? El liberalismo político también puede ser otra, ¿verdad? La democracia, el pensamiento social cristiano, ¿verdad? O socialdemócrata, son doctrinas, ¿verdad? Que te explican un montón de cosas, pero que de alguna forma, o sea, operan por la convicción, o sea, por la fe, ¿verdad? Por los valores, o sea, y lo que se hace más que convencer es adoctrinar, ¿verdad? Como en la religión va a doctrina, ¿verdad? En cambio, la teoría sí admite la discusión y sí admite convencer al otro o dejarse convencer, ¿verdad? La teoría del centro político que tenía Duarte, etcétera, ¿verdad? Bien. La teoría de la toma del poder, etcétera, una serie de teorías que están en función del marxismo-leninismo, de tu doctrina, en función de la ideología de clase, etcétera. Ahí por último ya el elemento de estrategia de talla, que cómo operativizar para lograr objetivos, metas, etcétera, etcétera. Entonces todo esto va siendo modulado hasta que al final se afecta propiamente la ideología y a esa transformación. Pasemos tal vez muy rápidamente a la presentación de lo que son las transiciones, que creo que sí, con eso culminaríamos, pero que es importante. Veamos la primera de las diapositivas, donde se plantea es que no es una sola transición, a mi modo de ver, es una triple transición. De la guerra a la paz. La segunda, de la dictadura a la democracia. Y por último, de la confrontación a la concertación. Pasemos, porque esto para mí tiene que ver con algo que nos aparecía en la fase de guerra integral, esa tan larga. La transición de la guerra a la paz tiene que ver con la dinámica militar. La transición de la dictadura a la democracia, o sea, cambiar el régimen político, tiene que ver con la dinámica política. Y por último, la dinámica ideológica, que es esa transformación ya, como quien dice, en nuestra vida diaria. Tiene que verse no solo en la política o en el parlamento, sino en la empresa, en la escuela, ¿verdad? En la universidad, en fin, ¿verdad? Bueno, entonces veamos la última fase de la historia de la guerra, que marcaría, digamos, la transición, esta, ¿verdad? Donde lo que manda es lo económico, es decir, la privatización. No solamente, ¿verdad? Sino la privatización incluso de las conciencias, la reinserción, cada cual está preocupando de lo suyo, ¿verdad? Entonces, no solamente cómo financiar la reconstrucción del país, sino también a nivel individual muchos de los combatientes, los movimientos de masa, etcétera, ¿verdad? Segunda transición que también termina complicada, con la última etapa de la historia de la paz, que ha empezado, ¿verdad?, simultánea, pero un poco diferida. Yo decía, es que el país ha avanzado
hacia la paz, hacia la guerra y hacia la paz, con la imagen del árbol. El árbol crece hacia arriba y al mismo tiempo está creciendo hacia abajo, en las raíces. Así ha avanzado el país, historia de la guerra y a la vez historia de la paz. Pero entonces termina más tarde y aquí ya lo que domina la dinámica social, es decir, las migraciones que todavía se acentúan más, ¿verdad? El tema de las maras que tiene que ver con eso, que muchas veces el padre, la madre o ambos se han ido y los esposos quedan solos o con la abuela, etcétera. La delincuencia social, todo eso, el narco, en fin, ¿verdad? Se empieza a vivir la tal transición, ¿verdad? La tal democracia con muchos déficits, con muchos costos, ¿verdad? Una democracia muy violenta, ¿va? Y por último, la última de las transiciones, de la confrontación a la concertación, donde a mi modo de ver, claro, ha pasado a ser dominante la política, pero apunta a como resultado la ideología. Un momento en la política, cuando por fin gana el FMLN, ¿verdad? Ha sido principal fuerza de oposición, llega a ser gobierno en 2009, la alternancia, y bueno, en ese momento el libro hubiera salido muy apoteósico, muy optimista, pero dejamos pasar más adelante, veamos la siguiente, y claro, lo que nos viene es, no, démosle más, todavía más, otra más, de que, una transición democrática la clase política repudiada, la rebelión del sujeto histórico, y por último, la última flechita donde veremos cómo de esa dinámica política surge como dominante la dinámica ideológica, que a mi modo de ver es la que ha transformado tanto, ¿verdad? Ese hundimiento dramático, ¿verdad? Donde de las elecciones del 2018 a las del 2019 el FMI pierde como 1 millón de votos, ¿verdad? Arena también se desploma, ¿verdad? Y entonces aparece eso de que los llamados partidos tradicionales en picada, ¿verdad? No solamente perdiendo la mayoría y el reparto de poder, etcétera, sino camino a la irrelevancia, ¿verdad? Que termina siendo, hay un par de figuritas últimas, ¿verdad? Que muestran, como habíamos visto antes, ¿verdad? Nuevas ideas moviendo todo el espectro, cuando todavía ni siquiera ha sido aceptado como partido, pero empieza a mover a todos porque ya Nayib es presidente, ¿verdad? Y la última, ya con eso terminamos, la situación actual, donde yo lo que veo es un trompo así, abajo está Gana, nuevas ideas, ¿verdad? El presidente fue casi forzado a aparecer como el candidato de Gana, ¿verdad? Oficialmente el partido en el gobierno es Gana, ¿verdad? Y el presidente es militante de Gana, pero su partido es Nuevas Ideas, pero el hecho de que juntos, ¿verdad? Porque hay como 6 diputados que han sido en coalición, el resto han sido solo Nuevas Ideas, juntos logran los 56 votos, más los diputados que solamente de Gana, que suman entonces 64, entonces claro, es algo nunca antes visto, o sea, muchas cosas son por mayoría simple, muy difícil alcanzarla. Duarte, el PDC la alcanzó, pero a tener mayoría calificada, no tener que negociar con nada, es el nuevo escenario, que lo llamo, pues es la dictadura de la mayoría, ¿verdad? Una democracia como dictadura de la mayoría, con mucha sombra, pero que sí claramente es otra etapa a la que estamos entrando, ¿verdad? Realmente se ha cerrado una larga etapa histórica, superándose aquella dictadura militar, pero ahora entrando a un terreno que no sabemos si se va a profundizar alguna forma de democracia o una forma de populismo, de autoritarismo. Está todo abierto, pues, ¿verdad? El libro eso no lo puede abarcar, ¿va? Solamente entender las razones por las cuales puede surgir una figura como Nayib Bukele con la que representa y ser así de exitosa, porque en definitiva son los sujetos sociales, nuevamente, cierto, así, ¿verdad? Los sujetos sociales con ese repudio a la llamada clase política, ¿verdad? En un fenómeno que sí, claro, los historiadores, no solamente los politólogos, tendrán que estudiarlo, ¿verdad? Pues bueno, yo me quedo hasta aquí, ¿verdad? Muchas gracias por la paciencia y por la atención, ¿verdad? Gracias.